1980, obtuvo la licenciatura en Teología con especialidad en Doctrina Social de la Iglesia en la Pontificia Universidad Gregoriana de la ciudad de Roma. Como sacerdote ha sido prefecto de disciplina y de estudios en el Seminario Menor de Monterrey y prefecto y profesor del Seminario Mayor de Monterrey. El 27 de junio del año 2001 fue elegido obispo titular de OVA y auxiliar de Monterrey, recibiendo la ordenación episcopal el 14 de agosto del mismo año. El 8 de octubre fue nombrado obispo de Nuevo Laredo y el 1 de junio del año 2015 el Papa Francisco lo nombra quinto arzobispo de Yucatán, tomando posesión de su cargo en el mes de julio siguiente. Bienvenido, Monseñor Gustavo. Buenos días. ¿Cómo están? Ya los vi muy alegres y bailando y cantando y todo eso, ¿verdad? Qué gusto estar con ustedes, señores obispos, hermanos sacerdotes, religiosas, hermanos y hermanas de esta amada diócesis de Campeche. Gracias por esta invitación, especialmente a don Francisco, su obispo. Le doy las gracias por invitarnos a participar. Me han pedido este tema, la Eucaristía, misterio de comunión y solidaridad. Y luego yo dije, ¿a qué hora voy a preparar el tema? Y me acordé que tenía uno ahí en mis archivos y lo busqué y decía 2005. Bueno, vamos a leerlo. Y cuando lo leí dije, esto es lo que les quiero decir. ¿Por qué 2005? Aparte de que en esa ocasión me habían pedido un tema semejante, en esos años San Juan Pablo II nos había dado muy ricas reflexiones sobre la Eucaristía. Y luego vino el sínodo sobre la Eucaristía, del que nos habló un poquito el Padre Rector cuando mencionaba Sacramentum Caritatis, sacramento de caridad, que fue el documento posinodal que el Papa Benedicto XVI sacó después del sínodo. Así es que hay mucha riqueza en las enseñanzas del Papa en la Iglesia de Eucaristía, y también en los lineamenta, es lo que yo tenía por ahí en mis apuntes, que fue el documento de preparación para el sínodo sobre la Eucaristía. Y luego, ya que vi todo, dije, ¿y el Papa Francisco qué dice? Le añadí algunos pasajes de lo que el Papa nos acaba de decir hace 4 días, en la fiesta de San Antonio de Padua. Hay un nuevo mensaje del Papa para la primera jornada mundial de los pobres. Entonces de ahí tomé lo que el Papa Francisco nos ha dicho más recientemente sobre la Eucaristía, su compromiso, su misterio de comunión y de solidaridad. Misterio de comunión, yo creo que eso todo cristiano lo entiende inmediatamente. Comunión es la Eucaristía, un acto personal y a la vez comunitario. Nunca es individual. Nunca es individual. ¿Se acuerdan que antes, muchos años atrás, la misa tenía nada más una intención? No, ya no podemos pedir por tu difunto porque ya estamos pidiendo por fulanita de tal. Nada más una intención en la misa. Pero después del concilio se empezó a fomentar más y más el carácter comunitario de la misa, no individual. Aunque un sacerdote celebre solo, la Iglesia, la Eucaristía siempre es comunitaria.
porque el sacerdote celebra en nombre de la iglesia y celebra para la iglesia. Qué mal hacen algunos padres cuando llegan a celebrar y ven 5 personas, digo, no, son muy poquitas, yo mejor me voy. No, la misa, aunque sean 2 personas o 10,000, siempre es una acción comunitaria. No importa la cantidad de personas que participan. Entonces, nunca es individual. Dios es misterio de comunión. Acabamos de celebrar la fiesta de la Santísima Trinidad. Dios uno en 3 personas iguales y distintas que se llaman Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios en esencia es familia. Dios en esencia es comunidad. Un solo Dios, pero en 3 personas iguales y distintas. Dios es misterio de comunión. Pero ¿cómo entender ese misterio? No se trata de que lo entendamos. Nuestra razón no da para entender misterios. Pero nuestra razón y nuestro corazón pueden abrirse llenos de fe a la revelación. El misterio de la Trinidad nos ha sido revelado. Y ahí mismo se nos revela nuestro misterio, tu misterio. Yo no tengo ningún misterio. Claro que tienes un misterio. El misterio del ser humano, ahí se nos revela en el misterio de Dios. Porque tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso nadie viene al mundo solo o por sí solo. Venimos de la unión del hombre y la mujer. Y al nacer necesitamos la protección de una madre y de un padre y de unos abuelos y de unos tíos y de unos hermanos. Cuando es más grande la familia, esto nos ayuda a crecer mejor y más sanos, ¿sí? Creados a imagen de Dios, creados por amor y para amar. Por eso el ser humano es feliz y se realiza en la medida que ama y que es amado. En la medida que tiene gente a su alrededor, su familia, sus amigos, su comunidad. Estamos hechos para la comunidad, no para vivir aislados. Dios es comunidad y tú y yo estamos llamados a vivir en comunidad. Comulgamos con Dios y con la iglesia. No es mi Dios y mi Padre, sino es nuestro Dios y nuestro Padre. Somos una familia. Recuerdo de una señora que me decía, antes iba al grupo a rezar, a meditar la Biblia, pero ya no voy porque algunas señoras nada más se la pasan criticando, yo mejor acá rezo sola. Y yo le dije, pues vaya y trate de ayudar a que cambie el ambiente, porque Dios la prefiere en el grupo que aislada. Dios nos prefiere en la comunidad. Muy a gusto podemos estar ahí aislados a veces, pero no es lo que Dios quiere. Dios quiere que trabajemos por la comunidad y que nuestra comunión sea siempre en la iglesia, por la iglesia. Voy a pedir por los míos, está bueno. Reza por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos. Sí, pero abre tu mente, abre tu corazón. ¿Cuántas veces en las peticiones? Por mi abuelita que está enferma, y luego te rogamos, Señor. Por mi tía que está enferma, te rogamos, Señor. Por mi hermanito que está... Pidamos por todos los enfermos. Oración más comunitaria, corazón más comunitario.
La Eucaristía es misterio de comunión. Pero de la comunión se actúa en la solidaridad. Eso que yo sé de que soy llamado a la comunión, que participo en la comunión, me debe llevar a un espíritu solidario. No de lástima, ay, qué lástima me da la gente necesitada. No, solidario. Compartir con los demás sus alegrías, sus tristezas, todo lo que ellos pasan. Solidaridad. Bien, la cena pascual judía. La cena pascual judía era un signo profético de la Eucaristía. Los judíos celebraban y celebran todavía la cena pascual una vez al año. Una vez al año. Esa cena de tantos siglos era anuncio profético de la Eucaristía. Ahí está Éxodo 12, del 1 al 14. Pero también, ya el padre rector nos decía que Jesús parece que no celebró el mero día de la cena pascual judía. Algunos autores dicen que la celebró en otra fecha que también era aprobada por otro grupo del judaísmo. Así es que la ocasión de la última cena, el marco de la última cena, fue la cena pascual judía. Ahí se celebró la última cena. Claro, Jesús transformó el ritual aquel de la cena judía y ahí celebró la primera Eucaristía. Entregó su cuerpo y su sangre que al día siguiente iba a entregar en la cruz. Así es que ahí está la Eucaristía iniciada en la cena judía. Pero hay una dimensión liberadora dentro de la Eucaristía, una dimensión que libera a la persona y a la comunidad. Fíjense, la cena judía era memorial de la esclavitud de Egipto. O sea, Dios me libró a mí de la esclavitud de Egipto. Decían los israelitas cuando iban a presentar su ofrenda: mi padre era un arameo errante, bajó, vivió esclavo en Egipto, Dios lo liberó y por eso yo vengo a traer mi ofrenda. O sea, los israelitas no recordaban, sí, Dios liberó en el pasado a nuestros padres. No, Dios me liberó a mí. Celebro la cena judía porque Dios a mí me liberó, a todos nos liberó. Memorial no es un simple recuerdo, es hacer actual lo que sucedió en el pasado, pero sigue actuando en el presente, sigue vigente. No es nada más lo que pasó como historia patria. Así celebran algunos hermanos cristianos la Eucaristía. Cuando la celebran como un recuerdo, ya nos decía también el padre rector, pero sin creer en la presencia real de Jesús, cuerpo y sangre en la Eucaristía. Eso es simple recuerdo, memorial. Es hoy que el Señor me da su cuerpo y su sangre, ¿verdad? Yahvé liberó de la esclavitud a cada israelita, pero también los liberó como pueblo. Y la cena eucarística es memorial de nuestra liberación del pecado y de la muerte mediante la Pascua de Cristo. Memorial. Con la Eucaristía de hoy, el Señor nos libera. Con la Eucaristía de hoy el Señor nos da su cuerpo y su sangre. Pero el memorial
no nada más trae el pasado al presente, el memorial también adelanta el futuro al presente, ¿verdad? Celebramos la Eucaristía y aquí está el pasado, la última cena, y aquí está el futuro, el banquete del reino de los cielos. Eso es la Eucaristía, memorial, ¿verdad? Cristo nos liberó para integrarnos como nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia. Es real liberación. La Eucaristía libera. Ahora, si yo participo en la Eucaristía, me comprometo. Participar en la Eucaristía es causa de compromiso. ¿A qué me comprometo? A mantenernos libres de toda esclavitud. Podemos ser esclavos sin darnos cuenta de muchas cosas. ¿De qué eres esclavo? Cuidado, la Eucaristía nos invita a mantenernos libres, pero también nos invita a no esclavizar a ningún ser humano. Hermanos, hermanas, la esclavitud es real, aquí y ahora. Bueno, no sé en Campeche, pero en Yucatán, yo sé que hay gente que tiene trabajadores migrantes y que no les paga el salario justo y que los hace trabajar más horas y que no les da las prestaciones de ley. Al cabo eres migrante y no me puedes exigir nada. Eso sucede en Yucatán y en muchos lugares del mundo. Se está abusando de los migrantes. No se diga en Estados Unidos. ¿Cuántos trabajadores migrantes sufren trabajo esclavo? Un reportero hace un poquito me decía, ¿qué podemos hacer en Yucatán para evitar el trabajo esclavo? Y a lo mejor los que los esclavizan son gente que va a comulgar. ¿Cómo es posible? Que a lo mejor dicen, business is business, aquí todo se vale. Cuidado, un cristiano no esclaviza, no debe esclavizar a sus hermanos. Tenemos que ser justos. Por eso a los sacerdotes les decimos, pongan a sus trabajadores en el seguro social. Hay que cumplir con las prestaciones de ley. No podemos fallar nosotros. Cuidado con el trabajo esclavo en la iglesia, ni lo mande Dios. Pero esto sucede en nuestra sociedad. También nos compromete la Eucaristía, respetar la dignidad que tienen todas las personas como hijos de Dios. Nada de que este es mayor que el otro, que este vale más que los demás. Todos tenemos igual dignidad como hijos de Dios. Reconocer esa dignidad. También me compromete a mantenernos unidos al pueblo liberado por Cristo. Nada de que yo y Cristo, Cristo y yo y ya. No, mantenernos unidos al pueblo liberado por Cristo. La iglesia es nuestra familia, no podemos abandonarla. Y también me compromete ¿a qué? A no conformarnos con nuestra libertad, sino a esforzarnos por la liberación de nuestros hermanos de toda atadura. Ya soy libre, ayuda a los demás a que se liberen también. Eso me compromete a trabajar por la liberación de los demás. Bueno, ¿se acuerdan ustedes de la multiplicación de los panes? ¿Cuántas veces Jesús multiplicó el pan? Según San Mateo, según San Marcos, hubo 2 multiplicaciones de los panes. Según San Lucas, según San Juan, hubo una multiplicación de los panes. Bueno, pero lo que importa es las enseñanzas que nos dejan.
Cada multiplicación de los panes es anuncio de la Eucaristía. Hasta en la forma que viene narrada la multiplicación, ya eso es una forma de ver claramente el anuncio. Porque dice que Jesús tomó el pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio a los discípulos para que ellos se lo dieran a la gente. Ahí está, una forma litúrgica. Lo mismo que sucederá en la última cena y que sigue sucediendo en cada misa. Tomó el pan, pronunció la acción de gracia, lo partió, lo dio a sus discípulos y denle a todos, repártanle a todos. Ahí está el signo. Las multiplicaciones de los panes son signo de la compasión de Cristo por los hambrientos. Me da lástima a esta gente porque no han comido nada. Me da lástima. ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde compraremos pan para todos ellos? Jesús se identifica con el hambriento. Mateo 25:35. Tuve hambre y me dieron de comer. O al revés, tuve hambre y no me dieron de comer. Ahí está. La Eucaristía es signo escatológico. Esta palabrita está muy curiosa, ¿verdad? Escatológico. Signo del final de los tiempos. ¿Qué habrá en la escatología? ¿Qué habrá al final de los tiempos? Habrá, o más bien, ¿qué no habrá? No habrá hambre. Mientras el mundo sea mundo, habrá hambre. Y el que no tenga hambre ahorita, al rato va a sentir, ¿verdad? Pero mientras el mundo sea mundo, habrá hambre. En cambio, al final de los tiempos, el hambre será saciada. Nadie más pasará hambre. Por eso celebrar la Eucaristía es: vengan todos al banquete. No hay hambre aquí, todos participamos del banquete. Pero a la vez la Eucaristía es compromiso de saciar el hambre del hermano aquí y ahora. Vengo a la misa. Bueno, ¿qué vas a hacer para que tu hermano no tenga hambre? Pues voy a llevar mi despensita, ¿verdad? Para que se lleven el ofertorio. Voy a ayudar en la colecta para la Cáritas. Perfecto. Bueno, es una forma de participar. Los apóstoles también se dan cuenta de que la gente está, como decimos, enlelada con Jesús. Se le olvida que no ha comido, que no ha bebido. Y le dicen los apóstoles a Jesús: despide a esta gente para que vayan a comer algo. Yo me acuerdo mi arzobispo, el cardenal Suárez Rivera, que a veces sin darnos cuenta ya invitaba a todos los participantes: Señor, no estamos preparados para recibirnos. Una misa de iniciación de cursos en el seminario de Monterrey, cuando yo era rector, había 6,000 personas y era mediodía. Y le dije yo al señor arzobispo en secreto: Señor, disculpe, va a decir que estoy como los apóstoles, pero despida a esta gente para que vayan a comer a otro lado. Porque aquí no va a decir él: vengan todos. Donde comen 100, van a comer 6,000. Pues no estábamos preparados para 6,000. Los apóstoles le dijeron a Jesús: despide a esta gente. Y Jesús les dice: no, denles ustedes de comer. Y siempre que alguien está rezando para bendecir los alimentos y dice: Señor, dales pan a los pobres, y a nosotros que tenemos pan, danos hambre y sed de ti. Yo me acuerdo y me parece oír la voz de Dios que nos dice: no, denles ustedes de comer. Yo no voy a bajar a repartir el pan, les toca a ustedes, denles ustedes de comer. Muy bonita la oración, muy tierna, pero se me hace que se nos olvida el mandato de Jesús: denles ustedes de comer.
Nosotros les damos de comer a los necesitados cuando con limosna o en comedores de los pobres o instruyendo. ¿Cómo es instruyendo? Y cuando le enseñamos a trabajar a un hermano o a una hermana para que tenga de qué vivir, ya le estamos dando de comer. No, pero es que le estoy enseñando a tejer. Sí, pero va a vender sus tejidos y va a comer. Es que le estoy enseñando a pescar, va a ir a pescar y va a tener que comer. La instrucción también es dar de comer. Lo mismo creando empleos, dando salarios justos, creando políticas favorables a los más pobres y tratados comerciales que no sean injustos. Lástima que el presidente americano acaba de cerrar otra vez el tratado comercial con Cuba. Qué pena. Eso no debería suceder, eso no es cristiano. Bueno, el padre rector también nos habló del Evangelio de San Juan, maravilloso, capítulo 6 sobre la Eucaristía. Pero San Juan es el último evangelista, el último en escribir su Evangelio. ¿Por qué no narra la institución de la Eucaristía? Porque no hacía falta. Ya 3 evangelistas habían narrado la Eucaristía, la institución, y también San Pablo. Entonces San Juan más bien nos da el sentido profundo de la Eucaristía en el lavatorio de los pies, ¿verdad? Porque cuando Jesús lava los pies a sus discípulos, expresa vivamente el significado de la Eucaristía y la consecuencia de participar en ella. Eucaristía es amor servicial. Eucaristía es amor que se humilla. En la Eucaristía Jesús se pone a nuestros pies como se puso a los pies de los discípulos. Por eso el Papa Francisco busca signos: lavar los pies a los presos, lavar los pies a las mujeres tan maltratadas, ¿verdad?, injustamente por el machismo de tantos hombres y de la sociedad. Lavar los pies a los más necesitados de nuestro mundo. Consecuencia de participar en la Eucaristía y de este pasaje del lavatorio de los pies: los jefes deben servir. Fíjense que anoche estaba yo en un pueblo, en una parroquia, y a la hora de cenar, un muchacho se paró a servirle a las señoras y dijo el padre: muy bien, que los caballeros sirvan a las damas. Y se oyó la voz de un señor que dijo: ¿y para eso estudió tanto? Y yo le dije: fíjese que sí, y el que más estudia es el que más debe servir a sus hermanos. Y me llamó la atención, ¿verdad?, porque era un señor del EPAP de la parroquia. Entonces, ¿qué podemos esperar de todos los demás católicos? El que más estudia es el que más debe servir. Los jefes deben servir. Los que participamos en la Eucaristía vemos grandes a los pequeños y a los que el mundo desprecia, y queremos abajarnos para servirlos a ellos. Así como Cristo se abaja y hasta hacerse nuestro pan de cada día y servirnos de alimento. La comunidad cristiana primitiva. Qué maravillosa la descripción del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo vivían? Acudían asiduamente a la fracción del pan. Ya sabemos que así se le llamaba a la Eucaristía, fracción del pan. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. ¿A poco eran comunistas? No eran comunistas. ¿Saben por qué no eran comunistas? Porque el comunismo es una ideología política. Porque el comunismo obliga a las personas, ¿verdad?, les quita para darles a todos. Mientras que la comunidad cristiana da
El padre rector también nos habló de la cena de Corinto. Es que la Eucaristía se celebraba siempre la noche del sábado al domingo, y se celebraba en el marco de un ágape, de una cena, como lo hacemos muchas veces ahora. Después de la misa hay tosh. Después de la misa venimos de traje. Yo traje frijolitos, yo traje unos sándwiches, yo traje unos refrescos, traje, compartir. Pero entre los primeros cristianos siempre se hacía la Eucaristía dentro de una cena. Y en Corinto los ricos comían muy bien y hasta se emborrachaban, algunos, mientras que los pobres pasaban hambre dentro de la Eucaristía. ¡Qué mal! Y San Pablo les dice, eso no es la Eucaristía, eso no es celebrar la Eucaristía. La experiencia nuestra, siempre que nos reunimos y compartimos, sobra mucha comida, ¿verdad? Y todos quedamos bien saciados. Pero ese grave defecto pasó en Corinto y San Pablo lo corrigió. Santiago, en su carta, Santiago es muy duro contra los ricos de este mundo y exalta a los pobres en su evangelio. Se refiere aquí a la comunidad reunida. Supongamos que en vuestra asamblea llega un hombre vestido muy elegante, con su anillo de oro y todo, y a él le decimos, venga aquí por favor don fulano de tal, el mejor asiento. Y entra un pobre, ahí siéntate donde puedas, ¿verdad? O quédate parado. Y Santiago dice, no, esto es hacer acepción de personas. Dentro de nuestra asamblea, cuidado, no vayamos a equivocarnos haciendo acepción de personas. San Justino, ¿quién era San Justino? Uno de los santos padres de la Iglesia, mártir, filósofo, era un gran filósofo. Él vivió en los primeros años de la Iglesia. Yo creo que vino a morir unos 60 años después de San Juan Evangelista. Así es que es de los primeros. Y él tiene una maravillosa descripción de lo que es la Eucaristía, cómo se celebraba. Y nos damos cuenta que es esencialmente lo mismo que hoy celebramos. Una vez el emperador llamó a Justino y les dijo, tráigame, muéstreme todos los tesoros de la iglesia. Fue y trajo un grupo de pobres y dijo, aquí está el tesoro de la iglesia. Los pobres son nuestro tesoro. Pero fíjense lo que dice de la Eucaristía, del ofertorio. ¿Cómo es el ofertorio en la Eucaristía del tiempo de San Justino? Aquellos que están en la abundancia y desean dar, dan a discreción lo que cada uno quiere, y cuanto se recoge es depositado ante el que preside la misa, el que preside la fracción del pan. Y él mismo socorre a los huérfanos y a las viudas y a quienes están descuidados a raíz de una enfermedad o de otra causa, y a los que están en la cárcel, y a los que viven como extranjeros, migrantes de aquel tiempo, a los que viven como extranjeros. En pocas palabras, él, el obispo, el presbítero, él provee a todos los que se encuentran en necesidad. Pero la ayuda se lleva a la misa. Qué bonitas las misas donde hay colecta de despensas. Qué bonitas las misas donde hay colecta y que una parte por lo menos va a ir a los pobres, a los más necesitados. Ese es el sentido original de la colecta en la misa. Ese es el sentido original. Siempre para los pobres. Siempre. Ahora tenemos que retomar más y más este sentido de ofrenda para los pobres. No solo para el sacerdote, que hay que sostenerlo,
no solo para el templo, que hay que tenerlo bien, sino también para los pobres. Y esto desde San Justino. Eclesia de Eucaristía, aquel documento del que les hablaba de San Juan Pablo II. Ahí encontramos en el número 20. Hay una tensión escatológica de la Eucaristía, o sea, celebramos la misa y algo que nos estira hacia el futuro, hacia el momento del encuentro con Cristo, cuando Él vendrá. ¿Qué nos estira en la Eucaristía? Decía San Juan Pablo II, mirar hacia un cielo nuevo y una tierra nueva. Esta no nos gusta, así como esta no nos gusta, con tantas injusticias, con tantas maldades y pecados. Pero en la Eucaristía miramos hacia un cielo nuevo, hacia una tierra nueva. Estimula nuestro sentido de responsabilidad hacia la tierra presente. Bueno, miro al futuro, pero también aquí. ¿Qué puedo hacer aquí y ahora? Trabajar por la paz, por la justicia y solidaridad entre los pueblos. Así es que la Eucaristía me lleva hacia el futuro y me compromete en el presente. Sigue el mismo número. Me lleva a defender la vida humana desde su concepción hasta su último momento de su término natural. Hay contradicciones en el mundo globalizado, ¿verdad? Porque tanta tecnología, tanta ciencia, tanto avance, ¿verdad? Y por otro lado tanta pobreza. La Eucaristía me compromete a estar al lado de los más débiles, los más pequeños, los más pobres. Me compromete a anunciar la muerte del Señor hasta que venga. Transformar la vida personal para que toda la vida sea eucarística, o sea, una ofrenda. Yo en la vida diaria ofrezco la hostia de mi cuerpo, de mi ser, al servicio de Dios y de mis hermanos. Vida eucarística. Vida eucarística no solamente es estar ante la Eucaristía, sino es estar sirviendo a Dios y sirviendo al prójimo. Ir transformando el mundo desde el Evangelio. En el otro documento de aquel tiempo, Mane Nobiscum Domine, quédate con nosotros, Señor. El Señor se quedó en la Eucaristía. Número 27. La Eucaristía es proyecto de solidaridad para toda la humanidad. Toda la humanidad podría tomar modelo de la Eucaristía. La Iglesia debe ser signo e instrumento de unidad para todo el género humano. Por eso urge la unidad entre nosotros. La misa tiene un carácter universal, es por todo el mundo. Cada cristiano que participe en la Eucaristía debe ser promotor de comunión, de paz y de solidaridad en todas las circunstancias de la vida. La Eucaristía es gran escuela de paz donde se forman artesanos del diálogo y de la comunión. ¿Es cierto? Vamos haciéndolo, ¿verdad? Continúa en el número 28. Participar de la Eucaristía es un impulso para un compromiso activo en la edificación de una sociedad más equitativa y fraterna. La Eucaristía trastoca los criterios de dominio que rigen con frecuencia las relaciones humanas. En muchos grupos y sociedades, rige el dominio, domina el más fuerte. Pero la Eucaristía cambia esos criterios. Se celebró el año de la Eucaristía como tiempo de compromiso con los hambrientos, los enfermos, los ancianos, los desempleados, los emigrantes. Estamos hablando del año 2005. Les decía que hubo un documento previo a Sacramentum Caritatis, el Lineamenta, y ahí decía:
La misión de cada uno en la iglesia recibe fuerza y confianza de la connotación social de la Eucaristía. La Eucaristía tiene una connotación social en la familia, en el trabajo, en el compromiso político. Frutos de la Santa Comunión: salir con las manos juntas y con los ojos en blanco. No, no se crean. Esos no son los frutos de la comunión. Frutos de la comunión: aguantarme un ratito de gritarle a los hijos. Pues, qué bonito, ¿verdad? Pero hay que ir más allá. Frutos de la comunión: nos hace crecer en nuestra unión con Cristo, nos separa del pecado, consolida la comunión eclesial, nos compromete en relación a los pobres, aumenta la gracia y da la prenda de vida eterna. Ahora sí, el Papa convocó, al terminar el año de la misericordia, a una jornada mundial de los pobres. Y él dijo: el domingo anterior a Cristo Rey, o sea, el penúltimo domingo del año, jornada mundial de los pobres. ¿Y saben qué pensé yo? Otra colecta. Se van a molestar los padres. Pero no se trata de otra colecta. Se trata de acercarnos a los pobres. El Papa Francisco, les dije que hace 4 días acaba de dar el mensaje para esa primera jornada. Y en el número 3 de ese mensaje, el Papa se acuerda de San Francisco de Asís. Decía San Francisco de Asís: los leprosos antes me daban repugnancia, ahora que vivo con ellos, siento la dulzura de estar en medio de los leprosos. O sea, no se trata nada más de aventarles cosas a los pobres. Ahí te va, agárralo. Se trata de acercarnos a ellos y dejar que ellos nos transformen. Cuando convivimos con los pobres, ellos nos transforman, ellos nos evangelizan. Dice el Papa: si realmente queremos encontrar a Cristo, es necesario que toquemos el cuerpo, su cuerpo en el cuerpo llagado de los pobres, como confirmación de la comunión sacramental recibida en la Eucaristía. Comulgo, vamos a confirmar la comunión. Dale la mano al pobre, salúdalo, platica, convive con ellos. A eso nos está invitando el Papa, a tener cercanía con los pobres, gestos de cercanía, de fraternidad, no nada más para ayudarles a ellos, sino para que ellos nos ayuden a nosotros también. Y ahí el Papa cita las palabras que ya dijo el Padre Rector de San Juan Crisóstomo: si queréis honrar el cuerpo de Cristo, no lo despreciéis cuando está desnudo. No honréis al Cristo eucarístico con ornamentos de seda, mientras que fuera del templo descuidáis a ese otro Cristo que sufre por frío y desnudez. Lo cita el Papa Francisco en este mensaje para la primera jornada mundial de los pobres. La fecha, ahí está, no se la vayan a perder. Domingo 19 de noviembre próximo, domingo 33 del tiempo ordinario. El Papa quiere que sea el domingo y durante esos días de la semana antes de Cristo Rey. ¿Y qué nos invita a hacer? Podrán invitar a los pobres y a los voluntarios que trabajan con los pobres a participar juntos en la Eucaristía de ese domingo. Un lugar especial para los pobres dentro de la Eucaristía de ese domingo. Y luego, de tal modo que se manifieste con más autenticidad la celebración de la solemnidad de Cristo, Rey del Universo, el domingo siguiente.
Estamos celebrando a Cristo Rey, sí, pero antes lo hemos celebrado en el contacto con los pobres. De eso nos habla el Papa y de eso les quería hablar yo. La Eucaristía, misterio de comunión y de solidaridad. Gracias por aguantar todas las clases. Voy a aprovechar para hacer un comercialito. El Papa Francisco nos acaba de regalar un nuevo obispo auxiliar de Yucatán, ¿verdad? Hace unos días, hace 2 semanas, el Papa se dignó nombrar obispo auxiliar de Yucatán a Monseñor Pedro Sergio Mena Díaz, y va a ser ordenado obispo el 18 de julio en el Auditorio Siglo XXI, pero de Mérida, ¿verdad? A las 11 de la mañana. Si gustan, nos dará de veras mucha alegría verlos por allá en Yucatán. Gracias, Dios los bendiga a todos. Sí, bueno, agradecemos su participación a Monseñor Gustavo Rodríguez Vega, el Padre Fernando Pereira, pastoral de la diócesis, le hace entrega de su reconocimiento. La diócesis de Campeche otorga el presente reconocimiento a Monseñor Gustavo Rivera Vega, arzobispo de Yucatán, por su destacada participación en el Congreso Eucarístico Diocesano. Gracias por compartirnos su fe y su amor a la Eucaristía. Ayer en la noche nos dirigieron la adoración eucarística en la